¿Se lee bien lo que dice ahí? ¿Sí? Por favor, beban leche de soja. Bueno, una adivina la vaca, toda la razón. Y estás en el lugar correcto. Mi nombre es Elena Casado, soy la fundadora de Todo sobre Leches Vegetales y en este video te voy a contar cómo hacer una leche de coco fácil, rápida, en pocos minutos. Pero además también te voy a comentar los beneficios para tu salud, para el planeta y tips de conservación y muchas cosas más. Así que quédate. Hola gente linda, ¿qué tal? Muchas gracias por estar nuevamente en este canal donde aprendes sobre leches vegetales. Bueno, vamos a hablar hoy de una receta que es fácil de hacer y que tiene muchísimo sabor y es muy buena también para acompañar, por ejemplo, con el café. Antes de eso te voy a pedir por favor que te suscribas al canal, que actives la campanita, que sigas nuestra cuenta en Instagram, que te sumes a nuestro grupo en Facebook, que sigas nuestra página en Facebook, que visites nuestra web y que te sumes al grupo de Telegram, donde estamos compartiendo recetas y mucha más información alrededor de este maravilloso mundo. Así que ahora vamos al video. La leche de coco es una leche vegetal que es elaborada justamente con coco y está formando la quinta categoría dentro de lo que son los diferentes tipos de leches vegetales. Muchas veces se confunde al coco como una nuez. De hecho, el término en inglés dice coconut. Nut significa nuez. Y dentro de la clasificación que se hace en Estados Unidos, se la considera, por ejemplo, en la FDA como una nuez. Sin embargo, se trata de una fruta, más claramente de una drupa, tanto como lo son, por ejemplo, el durazno, la ciruela y la cereza, que es una fruta que es redonda, carnosa, que su interior va a tener una semilla que está a su vez rodeada por un hueso o una cobertura. Entonces hablamos de una fruta, por eso está dentro de la quinta categoría de los tipos de leches vegetales que existen. La leche de coco es muy conocida en la cocina de Asia, ¿sí? Desde hace muchísimos años se la utiliza para elaborar platos principalmente salados. Es muy conocido consumirla en salsas de curry, ¿sí? Y también, elaborarla, por ejemplo, también en postres. Y del coco se bebe el agua de coco, pero también con el coco, con la pulpa, podemos hacer lo que es esta leche de coco. Refiriéndonos entonces al semáforo de esta leche vegetal, donde te voy a comentar cuál es el color que se lleva según si analizamos la salud, el ambiente y los animales. Entonces vamos a comenzar con el primer aspecto. Analizando entonces el aspecto de la salud, vamos a ver que esta leche de coco presenta altos niveles de grasas saturadas. Esto es un buen aspecto en el punto de que nos brinda, por ejemplo, saciedad al momento de consumirla, ¿sí? Lo cual nos puede evitar entonces, por ejemplo, a comer entre comidas y a controlar el apetito. Pero hay que tener cuidado y evitar que su consumo sea de todos los días. Por eso siempre se recomienda un uso moderado. Además, también la leche de coco posee propiedades antisépticas. Ayudan a combatir, por ejemplo, virus, bacterias y hongos. La leche de coco no contiene gluten. Entonces, diríamos que en términos generales es una leche que no está afectada por alergias o intolerancias de algún tipo. También previene las enfermedades del corazón, contribuye a aumentar el colesterol bueno y a disminuir el colesterol malo. Es por eso que en este aspecto le damos un gran verde a la leche de coco. Si analizamos la cuestión del ambiente, veremos que la leche de coco entonces es también muy bien considerada desde la sostenibilidad. Utiliza mucho menos agua que, por ejemplo, la leche de soja o la leche de arroz. El coco crece
en una palmera, que es el cocotero. Entonces no requiere, por ejemplo, el uso de pesticidas, ¿sí?, o herbicidas para su cultivo. Al crecer en altura, se evita tener que utilizar todos estos instrumentos para proteger a la producción del coco. Ahora bien, en estos términos diríamos que la leche de coco es muy sostenible. Ocurre que puede convertirse en un problema cuando se convierte ya, por ejemplo, en un cultivo que viene a deforestar otros lugares para justamente plantar el coco, y esto se debe a que hay una demanda muy grande del coco, principalmente no para hacer la leche, sino también para el agua de coco. Entonces, cuando esos terrenos son deforestados y en su lugar se planta el cocotero, ahí puede llegar a utilizarse, por ejemplo, algunos fertilizantes que van a intentar acelerar el proceso de crecimiento del coco, lo cual esto en un largo plazo va a terminar afectando el ecosistema. Por esta situación podríamos decir que el semáforo está entre un amarillo y un verde, ¿sí? Por eso es necesario que reflexionemos al respecto y que cuando nosotros compramos un coco para consumo, ya sea del coco como fruta o bien lo compramos para usarlo como leche, ¿sí?, para hacer una leche, tengamos en cuenta estos aspectos y veamos desde dónde proviene la fruta que estamos comprando. Y el tercer aspecto, el de los animales. Bueno, aquí hay una gran también realidad que fue denunciada el año pasado por PETA, la asociación PETA Asia, que es el del uso de los monos para recolectar los cocos del cocotero. La denuncia se realizó en virtud de videos que se filmaron en Tailandia. Si bien esto no es lo que ocurre, digamos, en todas las producciones de coco del mundo, ¿sí?, tenemos que ser conscientes de que sí está sucediendo. Los monos son capturados desde pequeños, son encadenados y son utilizados para ellos recolectar el coco. ¿Por qué? Porque justamente ellos pueden recolectar una cantidad muchísima mayor que lo que puede recolectar una persona. Se calcula, por ejemplo, que un hombre puede recolectar 80 cocos por día, mientras que un mono macho podría estar recolectando hasta 1000 cocos por día. Esto lo analiza también esta ONG que les comenté, que es la que denunció el año pasado, en el 2020, este gran maltrato que sufren los monos. Los monos viven encadenados, ellos mismos no pueden consumir el coco que están recolectando y muchos de ellos se les remueven, por ejemplo, los dientes para evitar que lastimen, ¿no?, cuando obviamente quieren defenderse. Esta realidad, que es súper cruel, ocurre, pero no ocurre en todas las producciones de coco. Por eso, dentro de lo que es el semáforo, vamos a darle un amarillo a la leche de coco en relación con los animales. Por supuesto que esto debe acabarse y debe ser penado. El maltrato animal no puede tener lugar nunca, y mucho menos a costa de una ventaja económica como es la que quieren obtener las personas que los maltratan. El año pasado también se hizo un boicot en muchísimas tiendas en Estados Unidos, por lo cual tú como consumidor también puedes investigar de dónde viene el coco que estás comprando o el agua de coco que estás consumiendo, y también con tu decisión de comprar o no ese producto puedes incentivar o puedes tratar de acabar con este tipo de maltrato. Recuerda que nuestro plato de comida, nuestro vaso, es una decisión que hacemos no solamente para nuestra salud, sino también para el planeta y en este caso para los animales, ¿sí? Así que así terminamos el semáforo de la leche de coco. Antes de dar paso a la receta, te voy a comentar que he preparado esta leche de coco usando coco rallado o coco desecado, ¿sí?, o coco seco. Puede tener, como siempre les digo, diferentes nombres según el país en el que te encuentres. Así que si en tu país le dicen de otra manera, házmelo saber en los comentarios, que encantada te voy a estar leyendo y aprendiendo. Entonces,
Este coco rallado, que es el coco chiquitito, desmenuzado, que tiene como una forma de nieve cuando lo usamos, es un coco que lo podemos encontrar, por ejemplo, en los supermercados. También podemos hacer la leche de coco usando el coco en hojuelas, ¿sí? O coco en escamas, que también es un coco que ha sido secado, pero más bien ha sido cortado de forma más larguita y forma más grande, ¿sí? Y por eso tiene otra forma. El coco justamente rallado ha sido justamente bien rallado para que quede bien chiquitito. Pero también podemos hacer coco ya con la fruta entera, comprando la fruta, nosotros quitando la parte de carne que tiene esa fruta y con ella misma hacer la leche. Ya les voy a estar compartiendo otras recetas de leche de coco usando el coco como fruta o el coco como escamas, ¿sí? Entonces, les hago esta diferencia para que ustedes sepan qué ingrediente base estoy usando, en la forma en la cual lo estoy usando, ¿sí? Y ustedes también puedan tomar su decisión al momento de elaborar la leche en casa. Muy bien, ahora vamos a la receta. Aviso que usé la K solamente porque no tenía otra C. Bueno, para esta receta entonces necesitamos 150 gramos de coco rallado, coco seco, coco desecado, unos 750 mililitros de agua a temperatura caliente y también 2 dátiles, que son los endulzantes que he incorporado, pero ustedes pueden usar lo que prefieran o si no, no agregan nada. Primero entonces vamos a colocar el coco dentro de la licuadora, no hagan como yo que me dejé una parte por fuera. Vamos a agregar luego el agua, que va a estar bien caliente, lo que nos va a permitir que el ingrediente base nos dé su mejor sabor y cuerpo, más color a la leche. Finalmente los dátiles, que son los endulzantes, o pueden ser también algún saborizante como el cacao. Todo esto lo vamos entonces a licuar a una máxima potencia durante unos 2 minutos. Una vez que finaliza esta etapa vamos a esperar que se enfríe la leche porque si no, al momento de colar nos vamos a quemar las manitos. Bueno, para colar necesitamos una bolsa entonces de leches vegetales o una tela como una gasa. Y vamos a usar guantes, que esto siempre lo recomiendo porque nos permite que al no estar en contacto justamente con la leche podamos mantener o garantizar que la vida de la leche va a ser entre 3 y 4 días. Tenemos luego la pulpa o cara, bagazo que nos queda, que podremos luego usar para hacer una harina de coco. Finalmente vamos a reservar la leche de coco en un envase de vidrio, lo guardaremos en la nevera o heladera, nos puede durar entre 3 y 4 días, recuerden siempre guardar las leches vegetales en la parte más fría de la heladera. Con el bagazo haremos una harina de coco que queda súper rica. Bueno, cuéntenme qué les pareció la receta. ¿Qué te pareció esta receta de leche de coco? Es muy fácil, ¿no? Y rápida. Recuerda utilizar el agua a una temperatura alta para que justamente libere ese coco rallado la mayor cantidad de sabor para elaborar tu leche. Recuerda que con los restos de lo que te queda de elaborar la leche de coco, puedes, por ejemplo, utilizarla para preparar harina de coco, ¿sí? Te estaré compartiendo también una receta aquí en este canal para que aprendas a hacerlo. Es muy fácil. O sea que del coco rallado, coco desecado, coco seco podemos obtener leche de coco y también harina de coco. La leche de coco entonces es fantástica, como te mencionaba al principio de este video, para platos salados. Funciona súper bien, pero también para platos dulces. En el café le lleva una cremosidad fantástica, como batido también, para que comas con tus cereales, por ejemplo, de desayuno. Así que te recomiendo y te incentivo muchísimo a que la prepares.
puedes guardarla en tu nevera, heladera, entre 3 y 4 días. La separación que tiene esta leche de coco es un poco distinta de las otras leches vegetales, puesto que la grasa del coco, recuerden que tienen muchas grasas saturadas, esta leche se pone arribita. Entonces, si eso te molesta, directamente puedes quitar esa grasa, ¿sí? Que es como un aceite de coco, ¿sí? Y luego proceder a mezclar nuevamente la leche y ya la puedes beber sin ningún tipo de problema. Entonces, ven que es una receta muy fácil de elaborar y que les va a gustar no solamente a los grandes, sino también a los pequeños. De recomendación, les vamos a decir que la beban en forma moderada también. Esta leche de coco que vas a hacer en tu casa es una leche que te va a servir para usarla justamente como bebida y también como un plato, por ejemplo, para preparar un puré, lo puedes incorporar para hacer un puré o una salsita, ¿verdad? Ahora, si necesitas ya una leche mucho más espesa, puedes usar la leche de coco que es comprada en lata, ¿sí? Esa es una opción. Pero nunca uses esa leche para beberla, simplemente utilízala para los platos de cocina que quieras elaborar. ¿Por qué? Porque es una leche justamente mucho más espesa y bueno, es la leche que también es conocida en todo el mundo, ¿sí? Que es la leche que viene en lata. La leche de coco que podemos usar, ¿sí? Para también elaborar unos riquísimos platos de cocina. Hemos llegado al final del video y espero que te haya encantado esta receta. Contame luego si la preparas, dímelo en los comentarios. Bueno, gracias por llegar hasta el final de este video, que es un video larguito, pero bueno, lo que pasa es que, como siempre te digo, este no es un canal de recetas solamente. Aquí vas a encontrar información, vas a encontrar tips, vas a encontrar mucha data que te va a ayudar a aprender y a entender mejor este mundo de las leches vegetales. Este no es un canal como cualquier otro, de hecho no vas a encontrar ningún canal que se le parezca. Por eso te pido que te suscribas, que actives la campanita, que nos des un like y que compartas este video. Recuerda que todo lo que nosotros hacemos en este mundo de las leches vegetales es para mejorar tu salud, mejorar y afectar también de forma menos negativa, ¿no?, al planeta y por supuesto para ayudar a salvar siempre a los animales. Bueno, te agradezco muchísimo por estar aquí. Si quieres que trate algún tema, por favor, házmelo saber ahora mismo en los comentarios, que yo te voy a estar leyendo. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, como siempre, estamos abiertos para escucharte, ¿sí? Me encanta estar haciendo este tipo de videos y darte toda esta información. Estoy muy motivada y no estás solo, no estás sola. Siempre puedes contar con nosotros, somos una comunidad, así que yo te ayudo a pasarte a las leches vegetales. Gracias y hasta pronto. Adiós.